Hay varias noticias que tienen que ver con el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. María Alejandra Benavides será testigo clave en la Corte Suprema y en la Fiscalía contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y contra varios congresistas que habrían cometido, en concepto de la justicia, presuntamente habrían cometido delitos vinculados con contratos y con irregularidades de esa misma situación. También hay noticias de la Procuraduría porque está confirmando la sanción, la inhabilidad y la destitución contra Olmedo López y Sneider Pinilla, dos de los cerebros, al menos en la UNGRD, del escándalo de corrupción. Y a esta hora, 1:20, revelamos una nueva historia en torno a este escándalo, y son las medidas cautelares que está pidiendo y la denuncia que está haciendo ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Olmedo López, quien aceptó haber formado parte de este entramado criminal, petición ante la CIDH que tiene como destinatario el presidente de la República, Juan Esteban Quintero. Esta carta de 7 páginas enviada por Olmedo López a la sede de la CIDH en Washington se fundamenta en una serie de trinos publicados entre 2024 y 2025. Según el principal testigo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro estaría vulnerando la independencia judicial al presionar de manera directa e indirecta a jueces y fiscales. Estos son algunos de los mensajes que el equipo jurídico, liderado por el abogado José Luis Moreno, presentó ante la comisión. 16 de julio del 2024. La falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena, sin devolver los dineros hurtados, pero la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo debe solicitar como víctima la devolución hasta el último peso del hurtado. La reparación de las víctimas y la verdad son la base del principio de oportunidad. 3 de julio de 2025. Yo pido máxima condena para Olmedo. Un hombre de izquierda jamás debe robar a los pobres y a las víctimas. Es un vampiro de la codicia. Además, Olmedo López expresó su preocupación por la forma en que la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, está adelantando la investigación. Señaló que mientras se evidencian avances en los procesos de otros implicados, su caso permanece estancado. El testigo clave también llama la atención sobre el enfoque selectivo de los señalamientos del presidente, quien según él ha centrado sus ataques exclusivamente en su contra, dejando de lado a otros presuntos responsables dentro del mismo gobierno como Carlos Ramón González, César Manrique, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Finalmente, en esta dura carta, López solicita que la CIDH exhorte al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas para garantizar la integridad del proceso penal. Juan Esteban, gracias. 1:22 p.m. Vamos a hablar de un tema que toca a los millones de habitantes de Bogotá, el metro. Porque, don Juan Esteban Quintero, usted conoció que el gobierno nacional le propuso a la alcaldía de Carlos Fernando Galán un rediseño completo de las 16 estaciones de la línea 1 del metro para mitigar los impactos urbanísticos de la obra. Marcela, sí señora, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Esta novela entre el gobierno nacional y el metro de Bogotá nos trae un nuevo capítulo. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, nos adelantó en exclusiva que tras varias reuniones y mesas técnicas con funcionarios de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, se propuso y se habría acordado rediseñar todas las estaciones del metro de Bogotá, las 16 estaciones que contempla esta primera línea por una solicitud del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Escuchemos lo que nos dijo la ministra aquí en Blue Radio. En nuestra oficina, en el ministerio, el equipo de Metro, la secretaria de Movilidad, una reunión muy buena también. Ahí vamos a sacar adelante un proceso que es un rediseño de las estaciones de la primera línea por unos diseños, digamos, mucho más que se adecúen, que se adapten más al entorno urbano y pues la Nación estamos estudiando. El anuncio que nos dio la ministra de Transporte se da justo un día después de ese memorando de entendimiento entre el gobierno y la alcaldía para aplazar el pago de julio a octubre. En Blue Radio le preguntamos a la ministra precisamente por esa tabla que sale en el documento en donde se plantea la posibilidad de que el pago de octubre también se aplace, pero esta vez para enero del 2026, y esto fue lo que nos dijo. No sé el gráfico al que te refieres, pero en el otro sí, que es el instrumento contractual que fija las obligaciones y derechos que acuerdan las partes, digamos en adición al contrato, está claramente que ese pago está en octubre.
En Blue Radio consultamos con funcionarios del Metro y de la Alcaldía de Bogotá precisamente para consultarles por esa propuesta del rediseño de las estaciones y hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna. 1:25, hablando, Juan Esteban, del memorando de entendimiento que se firmó entre el gobierno y el distrito, conocimos detalles de los hechos y las implicaciones del aplazamiento del desembolso para la primera línea del Metro de Bogotá. Nicolás Rodríguez. Ricardo, pues si ese aplazamiento se debe hacer, lo que dice ese documento es lo siguiente, abro comillas: las partes suscribirán otro sí número 5 modificatorio de convenio de cofinanciación de la primera línea del metro para la reprogramación de los giros a cargo de la nación, una vez, atento a esto, se haya firmado las operaciones de crédito público de la banca multilateral hasta un monto de 1.484 millones. La firma de estas operaciones debería ser por lo menos hasta más tardar el próximo 6 de octubre del 2025. Detalles como también de cómo quedaría la segunda línea del metro con este aplazamiento, y es que se confirma que para esta mega obra el convenio de cofinanciación del 2019 contemplaba las vigencias futuras de la nación a partir de marzo del 2028, que estarían redondeándose por el 1,22 billones de pesos. Ahora, otro punto importante y tiene que ver con la financiación a la que se comprometió el gobierno nacional para el sistema de Transmilenio, y es que las partes, según este documento, afirman lo siguiente: las partes suscribirán a más tardar en octubre del 2025 el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica del componente troncal del sistema integrado de transporte en los términos del artículo 172. Sin embargo, conocimos que este documento detalla que los pagos se harían por lo menos, o estas transferencias se harían por lo menos desde el 2027. Ese año solo se tiene previsto el monto de 45.755 millones y en 2028 otros 40.529 millones. A eso hizo referencia el alcalde Carlos Fernando Galán. La Nación nos ha pedido la posibilidad de mover algunos aportes sin cambiar el monto de los aportes y sin cambiar el monto total para algunos proyectos, sin afectar el desarrollo de los proyectos como Metro Línea 1 o Línea 2, pero abriéndoles un espacio fiscal en el año 2025 y 26. ¿A cambio de qué? Ricardo, básicamente lo que también dice este memorando es que el pago aplazado sería el 31 de enero del 2026 por 249.384.107.905 pesos, definitivamente para la primera línea del metro.